Hola, el libro que quiero compartir el día de hoy es Doppelganger de Naomi Klein, un viaje al mundo del espejo. Naomi Klein es canadiense, autora de obras famosísimas como No Logo o La Doctrina del Shock, profesora también de la Universidad de la Columbia Británica. Esta es su última obra del año 2023, traducida al español por Paidós en el año 2024. Y la palabra que lleva de título, Doppelganger, es una figura eh, de larga tradición en la literatura. En alemán significa doble andante. Es esta idea de un gemelo idéntico de uno que anda por el mundo y que encontrárselo tendría consecuencias desastrosas o que expresa rasgos ocultos de uno. Em, ¿Y por qué titula así Naomi Klein su libro? Por una experiencia personal. Es un libro muy personal, vivida por ella con particular angustia durante la pandemia, con la otra Naomi. Así le dice ella en el libro. ¿Quién es la otra Naomi? La otra Naomi es Naomi Wolf, una autora de mucha importancia de la tercera ola del feminismo, una teórica importante en los Estados Unidos, pero que tiene un proceso de transformación, de degeneración, que casualmente se agrava durante la pandemia del COVID-19 hasta convertirse en lo que es hoy, una autora de referencia de las más rocambolescas teorías de la conspiración, frecuentemente invitada al entramado mediático del trumpismo, con las peores ideas sobre el cambio climático, sobre las vacunas, etcétera. Y da la mala suerte de que quizá por llamarse las dos Naomi y por tener ascendencia judía, en fin, empiezan a confundirlas en redes sociales y a atribuirle a Naomi Klein cosas y disparates y barbaridades que dice Naomi Wolf en redes sociales. Y Naomi Klein, en medio del aislamiento de la pandemia y de las consecuencias que eso tiene también en su vida personal, empieza a meterse, a seguir todo lo que dice esta otra Naomi, a verla en redes sociales, a darle seguimiento a sus publicaciones y empieza a experimentar esta figura del doppelganger. Eh, Al punto de que hay momentos en los que se pregunta quién es la copia de quién, hasta qué punto hay una radical diferencia entre ambas o en qué medida se parecen, cuáles son los puntos de contacto entre sus ideas y su visión de mundo, entre otras cosas porque Naomi Klein, que es un poco más joven, admiró y entrevistó en su día y quizá incluso hasta encontró su vocación literaria leyendo a Naomi Wolf. Hacía mucho tiempo, francamente, no leía un libro tan honesto, tan inteligente, tan perspicaz como este Doppelganger de Naomi Klein, un libro para entender, sobre todo, cómo se construye la subjetividad en esta época de escenificación permanente de avatares personales y de personal branding en las plataformas digitales, y del contraste, de la importancia que tiene en la construcción de esa subjetividad, el contraste del propio avatar con el de los otros. No me extiendo más, permítanme nada más leer la porción que quería compartirles. En las historias sobre dobles, gemelos e impostores es frecuente que el doppelganger actúe como una especie de espejo incómodo que le muestra al protagonista una versión vanidosa y venal de sí mismo. No desvelaré demasiado al decir que mientras observaba a mi doppelganger, a la otra Naomi, he sentido la desagradable punzada del reconocimiento más de una vez. Y aún así, lo que me llevó a escribir este libro y a no abandonarlo aunque el sentido común me dictase lo contrario, fue que cuanto más la miraba,
con sus desastrosas decisiones y la crueldad con la que a menudo la trataban los demás, más llegué a sentir como si no solo estuviese viendo partes despreciables de mí misma, sino también una magnificación de muchos de los aspectos despreciables de nuestra cultura compartida. Hablo, entre otras cosas, de esa hambre constante y omnipresente de una relevancia cada vez más pasajera, de la desechabilidad con la que tratamos a quienes meten la pata o la trivialización de las palabras y el traspaso de responsabilidades. Al final, mirarla a ella me ayudó a verme a mí misma con mayor claridad, pero curiosamente también me ayudó a discernir mejor los peligrosos sistemas y dinámicas en los que todos estamos atrapados. Así pues, esto no es una biografía de la otra Naomi, ni tampoco un diagnóstico psicoanalítico de sus comportamientos. Es un intento de utilizar mi propia experiencia con un doppelganger, el caos que ha sembrado y todo lo que he aprendido sobre mí misma y sobre ella, sobre todos nosotros, como guía para adentrarme y abrirme paso por lo que ahora entiendo como nuestra cultura doppelganger. Una cultura repleta de distintas formas de duplicación, en la que todos los que tenemos una imagen pública o un avatar en Internet, creamos nuestros propios doppelgangers, versiones virtuales de nosotros mismos que nos representan ante los demás. Una cultura en la que muchos hemos llegado a considerar que somos nuestra propia marca personal y hemos forjado una identidad fragmentada que es nosotros y a la vez no lo es. Un doppelganger que personificamos sin cesar en el éter digital a cambio de tener acceso a la insaciable economía de la atención. Y mientras tanto, las empresas tecnológicas utilizan esta riqueza de datos para entrenar a las máquinas para que creen simulaciones artificiales de la inteligencia y de las funciones humanas, convirtiéndose así en unos dobles convincentes que traen consigo sus propios planes, sus propias lógicas y sus propias amenazas. Lo que no he podido dejar de preguntarme es cómo nos está afectando toda esta duplicación, cómo está rigiendo a qué prestamos atención y muy especialmente a qué no. Al convertirme en la sombra de mi doble para seguirla hacia su mundo, un lugar donde, en aras de salvar y proteger a los niños, hay influencers del bienestar, amantes del enfoque suave, que hacen causa común con propagandistas de ultraderecha que sacan fuego por la boca, me di de bruces con la existencia de duplicidades y doppelgangers de muchos otros tipos que tienen una incidencia mucho más marcada. Por ejemplo, en la forma en que la política cada vez se parece más a un mundo reflejado en un espejo en el que la sociedad está dividida en dos y cada bando se define como lo contrario del otro. Diga lo que diga y crea lo que crea un bando, el otro parece obligado a decir y creer justo lo contrario. Cuanto más me adentraba, más palpable se volvía este fenómeno a mi alrededor. Personas que no se guiaban por principios o creencias discernibles, sino que se comportaban como miembros de grupos que actúan como el yin del yang que son los otros. Sanos contra débiles, despiertos contra borregos, honrados contra corruptos. Los binarios se habían instalado donde en su día vivió el pensamiento. Hasta la próxima.